Tengo un amigo. Trabajábamos juntos en la planta. Él tenía que hacer arreglos en el silo número 1 a unos 20 pies de altura y le dije, ¿y tu equipo de protección? Me dijo, es un trabajo fácil, solo demora 5 minutos. Solo son 5 minutos y me tomará 15 ponerme todo eso. Estaré bien. ¿Por qué no quiso tomar ese tiempo extra en ponerse el equipo? Era solo el arnés y el enganche. Eso hubiera evitado todo. Las caídas son la tercera causa de muerte en el trabajo, después de los homicidios y las muertes en vehículos motorizados. En una caída, 1 de cada 5 víctimas muere. Por desgracia, cuando este andamio se rompió, el trabajador sin protección no sobrevivió. Pero este trabajador fue rescatado porque estaba enganchado. En realidad, cayó solo 1,5 metros porque usaba un acollador absorbente de choques enganchado a un arnés de cuerpo entero. Usar un protector contra caídas puede salvar su vida. En este programa aprenderá acerca de las normas y prácticas de seguridad industrial, incluyendo tipos de sistemas de protección personal contra caídas. ¿Qué sistemas debe usted usar? Anclaje, amarre y uso del equipo. Rescate de los trabajadores que se caen y cuidado e inspección del equipo. Existen 2 sistemas de protección personal contra caídas: los de detención de caídas y los mecanismos de colocación. Los primeros paran la caída en su descenso. El equipo que se usa consiste en arneses de cuerpo completo, acolladeros, cuerdas de vida, conexiones de anclaje y mecanismos de control del descenso. Los mecanismos de colocación previenen las caídas al sostenerle en la posición de trabajo con cinturones de cuerpo, arneses, conectores, ganchos de cierre y anclaje apropiado. Para entender cómo trabaja el equipo de protección, veamos qué sucede en una caída. El tiempo que pasa antes de ser sostenido se llama caída libre. Durante esta, el cuerpo está acelerado, de modo que mientras más larga es la caída, más rápido viaja el cuerpo. Cuando entra en acción el sistema de protección, el cuerpo disminuye su velocidad. La energía que se crea en la caída se transmite a través del cuerpo y el sistema de protección durante la desaceleración. La distancia que se demora en detenerse se llama distancia de desaceleración. Para evitar lesiones, el equipo de detención de caídas tiene a menudo un dispositivo de desaceleración que absorbe casi todo el impacto en el cuerpo al retardar la caída. Este dispositivo debe limitar su desaceleración a no más de 1 metro. El equipo debe ser resistente para absorber el impacto y detener la caída rápidamente sin poner una fuerza excesiva sobre el cuerpo. Su empleador llevará a cabo una evaluación del riesgo y determinará el mejor tipo de protección que usted debe usar. Asegúrese de usar el equipo que le dan y no sustituirlo por otro. También lo entrenarán en el uso adecuado del equipo de protección contra caídas. Aprenderá cómo usar y mantener el equipo y cuál es su función. También aprenderá cuándo se usan los acolladeros de absorción de impacto y cómo conectarse a una cuerda de vida. Use el equipo solo para lo que fue diseñado. No use sistemas de detención de caídas como dispositivos de colocación. Use los soportes de ventana solo para los cinturones de los que las limpian. En la guerra contra las caídas mortales, el anclaje está en la primera línea de defensa. Debe poder resistir varias veces la fuerza del trabajador que cae y su cinturón de herramientas. Los mejores anclajes son las vigas y las cuerdas de vida arregladas y otros accesorios sólidos. No confíe su vida a un tubo, a aparatos de iluminación y a nada que no haya sido diseñado para sostener súbitamente una carga pesada. No use tornillos, clavos ni otros salientes que permitan que el gancho se salga. La localización de su anclaje es tan importante como su fuerza. Seleccione un anclaje que le permita moverse libremente, pero sin aumentar su distancia de caída libre. La mejor localización es encima de donde usted está trabajando, así reduce su distancia de caída libre. Cualquier punto de anclaje debajo del anillo D de su arnés añadirá distancia a su caída, mientras que los puntos por encima la reducirán.
Una buena altura de anclaje será el largo del acolladero completamente extendido a la distancia desde el anillo D hasta sus pies. El anclaje debe estar a una distancia mayor que esa desde cualquier punto por debajo de él o el sistema de protección no actuará a tiempo. Asegúrese de que el anclaje está situado tan cerca como sea posible del punto inmediatamente encima de usted, así evitará el balanceo al caer. Cualquier movimiento de lado a lado en una caída puede lanzarle a otras estructuras y causarle lesiones serias. Cambie su punto de anclaje cuando se mueva para mantenerlo encima de usted. Es un factor obvio. A más alta la caída, más rápido va el cuerpo. Y hay más impacto cuando el cuerpo se detiene. Esto sucede incluso usando un arnés. Es importante limitar la distancia de caída libre para poder reducir la posibilidad de lesionarse con la fuerza de detención de caída. Nunca apareje un sistema que le permita una caída libre de más de 2 metros. Las cuerdas de vida pueden ser horizontales o verticales. Las horizontales deben ser diseñadas, instaladas y usadas bajo la supervisión de una persona experta. Mientras más trabajadores estén conectados a una sola cuerda, más fuertes deben ser las cuerdas y sus anclajes. Las cuerdas verticales nunca deben sostener a más de una persona por cuerda. Asegúrese de que su cuerda llegue a tierra, al siguiente nivel de trabajo inferior, o asegúrela de forma que impida que su acolladero vaya más allá de su final. Los amarres, la manera de asegurarse al anclaje, requieren una conexión firme que no debilite el anclaje, el acolladero ni el conector. En un sistema de protección del 100%, usted está amarrado continuamente, pues se amarra antes de llegar a un sitio peligroso y no suelta la conexión hasta que no exista peligro alguno de caída. No ate un nudo en su acolladero ya que lo debilita. En lugar de un nudo, use un acolladero más corto o reduzca su distancia de caída libre para minimizar el impacto sobre el sistema. Hacer amarres en superficies ásperas o filosas como vigas y o H también amenazan la seguridad del acolladero, ya que pueden debilitarlo o cortarlo bajo el impacto de una detención de caída, haciendo que no funcione cuando se necesita. También existen amarres para vigas, rieles y otros anclajes posibles. Para proteger el acolladero, use almohadillado sobre superficies filosas o ásperas o use una correa resistente a los desgastes. En toda protección personal contra caídas se necesitan ganchos de presión de cierre total para evitar que se abran por causas accidentales. Esto puede suceder cuando un acolladero o cualquier objeto aprieta contra la hembra del cerrojo durante una caída, haciendo que el acolladero se salga del anclaje. El cierre total impide esta situación, pues así el enganche solo se abrirá intencionalmente. Los anillos D deben ser más grandes que los ganchos para que lleguen más allá del cerrojo del gancho en lugar de apretarse contra él. Después de colocar el gancho de presión, compruebe que está asegurado y bien cerrado y que es imposible que se abra accidentalmente. Los arneses deben quedar ajustados. Si su arnés está demasiado flojo, puede salírsele durante una caída. Antes de colocarse un arnés, revíselo para ver si tiene tejido deshilachado, fibras rotas, anillos deformados, rajaduras, zonas ásperas o filosas en las partes metálicas, desgaste excesivo donde se amarra la hebilla, lengüetas o arandelas dañadas y la hebilla en buen estado. Luego, tome el arnés por el anillo posterior y agítelo para que las correas caigan donde deben ir. Suelte las correas y páselas por encima de los hombros de manera que el anillo D quede en medio de la espalda entre sus omóplatos. Pase la correa de las piernas entre ellas y conéctela con el extremo opuesto. La correa de la cintura debe estar ajustada pero no apretada. Conecte la correa del pecho y colóquela en medio de este. Ajústela para que le permita moverse libremente. Para evitar doblarse hacia los lados o hacia atrás en una caída, conecte su arnés en el centro de la espalda, al nivel del hombro o por encima de su cabeza. Los dispositivos de seguridad en escaleras son diseñados para que usted pueda subir con ambas manos libres. La conexión entre el dispositivo de la cuerda de vida y su cinturón no puede tener más de 23 centímetros de largo. Esto limita la caída libre, pero le permite subir en una posición normal. No suba sosteniendo objetos. Use ganchos en el cinturón o una soga para subir objetos y materiales.
Después de una caída en la que lo ha salvado su sistema de protección, el rescate debe ser rápido y seguro. Su empleador debe tener establecido un plan de rescate que incluya rescate por parte de sus compañeros de trabajo, el modo de llamar a un equipo de rescate o una combinación de ambos. Todos los sistemas de rescate efectivos necesitan planificación. Asegúrese de conocer el plan de rescate de su empresa. Debe conocer los equipos de rescate disponibles, como escaleras, poleas de ascenso, ascensores personales o sogas, y tener práctica en su uso. También debe saber cómo conseguir ayuda exterior rápidamente en una emergencia. El equipo de rescate debe saber qué pasos dar según las circunstancias y el plan de rescate. Prepare cualquier equipo médico que se necesite para transportar a la víctima. Cuando llegue a la víctima, trate de bajarla con tanta seguridad como sea posible. Permanecer tranquilo le ayudará a pensar claramente y mantendrá en calma a la víctima. Mueva a la víctima con cuidado para evitar mayores lesiones en la cabeza, el cuello o la espalda. Un equipo en mal estado puede matarle. Los minutos que tarda inspeccionando su equipo antes de cada turno pueden salvar su vida. El equipo desgastado debe ser eliminado y manejado de acuerdo al plan de la empresa para evitar que vuelva a usarse. El equipo que ha usado en una caída o que ha sufrido impacto debe ser inspeccionado por una persona competente antes de volver a usarse. Siga las regulaciones establecidas para mantener y guardar su equipo de protección personal contra caídas. El equipo debe protegerse del calor excesivo, luz solar, reacciones químicas y salpicaduras de soldadura. No deje el equipo donde personas o vehículos puedan pasarle por encima. Las partes metálicas necesitan protegerse de la corrosión y de ser aplastadas. Nunca permita que su equipo de protección sea usado para alzar materiales o herramienta. Estos sistemas de protección pueden salvar su vida. Su empleador debe proveerle todo el equipo necesario e instruirle sobre su uso y cuidado. Su deber es usarlo y mantenerlo adecuadamente. Usted puede elegir. Puede detener su caída al final de un acolladero o en el piso. Sea inteligente y manténgase arriba.